Hola chicos, este es nuestro Hola segundo chicos. podcast. Aquí está Cam y está Nati. Y pues vamos a hablar sobre el argumento del diseño. ¿Y qué me pueden decir sobre ello, chicos? Mm, Si quieres tú primero, Sam. Bueno, el argumento teleológico, pues este es un argumento de los más conocidos en el mundo de la apologética, es como el argumento más intuitivo para los seres humanos y de hecho tiene varias variaciones en el sentido de cómo se presenta este argumento. Existe primero el argumento del diseño y también está el argumento del ajuste fino, que aunque parece intuitivamente que es lo mismo, son argumentos diferentes y pues son argumentos que podemos nosotros encontrar de una manera fácil de compartir y de una manera fácil de entender. Sin embargo, pues son argumentos de la corriente probabilística y esto, bueno, a mi parecer es como un poquito algo por lo que no me encantaban ese tipo de argumentos, porque no se puede explicar por necesidad la existencia de Dios, a pesar de que se asume que es muy probable que exista. Entonces, esto es como la principal como característica que tienen estos argumentos. Por una parte, también está la fuerte oposición que existe a estos argumentos por parte de las corrientes científicas, sobre todo de parte de la evolución, que era como el mayor opositor de este argumento. Sin embargo, pues veremos a lo largo de todo este podcast cómo es que se relaciona el sentido que tiene este argumento y cómo va cambiando a partir de los descubrimientos biológicos, físicos, incluso pues en todos los ámbitos que conocemos, cómo va cambiando y cómo va cobrando más fuerza, sobre todo en este siglo XXI. Porque a pesar de que podríamos pensar que estos argumentos estarían cada vez más débiles por los conocimientos y avances científicos, pues nos encontramos con un paradigma en el que definitivamente se van nutriendo, se van fortaleciendo, y esto es algo que pues está muy padre y poderlo platicar aquí con ustedes. Y bueno, sí chicos, yo les voy a hablar sobre los primeros autores que aportaron a este argumento tan interesante del que estamos hablando. Y para empezar, quisiera hablarles de Platón. Ahorita Gaby nos está haciendo el favor de proyectarnos una pues breve presentación, solo para que se ilustren un poquito. Y bueno, empezando a hablar de Platón, pues Platón, fíjense que fue maestro de otro autor que ahorita vamos a hablar, que es Aristóteles, y este a su vez fue alumno de Sócrates. Luego nos confundimos mucho con esos, pero no se confundan. Bueno, Platón escribió una obra que tituló el Timeo, o Timeo, alrededor del año 360 a.C. El Timeo es un diálogo, o sea, literalmente, ¿han visto esos como de obras de teatro que vienen los personajes y uno entra, el otro sale, o sea, y viene como por diálogos, ¿no? Así es el Timeo. Y es una conversación entre Sócrates y este personaje llamado Timeo acerca de la creación del universo, con tres problemas principales. Uno, el cosmogónico, que habla sobre el origen del universo. Dos, el físico, sobre la estructura de la materia. Y tres, el antropológico, sobre la naturaleza humana. Bueno, se nos presenta un personaje llamado Demiurgo, que es el impulsor del universo. Este personaje condujo todo lo que existe desde el movimiento caótico hacia el orden. Entre otras cosas, el Timeo relata la construcción de un cuerpo en el cual se describe como un ser vivo que contiene en su interior todos los componentes: fuego, tierra, agua y aire, no dejando nada fuera de sí, sino conjuntando todo. El Demiurgo, entre lo que se describe, dice que alisó la superficie externa del universo, haciéndola suave y lisa, colocó luego el alma en el centro y la extendió sobre toda la superficie y cubrió ese cuerpo con ella. ¿Les suena algo? Dice, finalmente la puso en movimiento circular, creando así el tiempo regido por los días y las noches, los meses y los años. Estamos hablando de la Tierra. Y bueno, este es solamente, digamos, como un mito, que ya saben que Platón era un filósofo y pues constantemente los filósofos se preguntaban sobre todo lo que pues los rodeaba realmente. Bueno, en varios autores que han estudiado este diálogo que escribió Platón llamado Timeo afirman que
es el manifiesto creacionista. Es decir, que en este diálogo Platón estaba afirmando la creación de la Tierra, que habría una historia probable de lo que pudo haber sido, pero finalmente se adjudica a una creación y no un simple azar o no lo sé, como muchas corrientes científicas lo explican, ¿no? Sino que Platón estaba adjudicando esta creación a un acto inteligente. Bueno, ¿sí me di a entender? ¿Sí, Gaby? ¿Anita? Sí. Bueno, después tenemos a Aristóteles. ¿Le puedes cambiar, por fin? Claro, un momento. Y bueno, si se dan cuenta, en esta presentación dice, ¿si alcanzan a leer? ¿Sí? Zoom. Dice teoría del motor inmóvil. Esta es una teoría que plantea Aristóteles, en la cual, ¿le puedes mover a la otra, Gaby, por favor? Sí. Sí. Bueno, en la cual Aristóteles plantea que el movimiento es eterno, y si es eterno, debe de existir un motor que también lo sea. Ahorita les explico todo esto. Bueno, entonces aquí les pusimos estos puntos, que es, no hay movimiento sin motor, ¿no? Que es como el primero. Después, todo lo que se mueve por otro, o sea, es impulsado por otro movimiento, ¿no? Pero no puede ser infinito. Tiene que haber un primer motor que haya impulsado los demás, ¿no? Para que se haga como una secuencia, digamos. Entonces, aunque hay una serie de seres que se mueven, siempre se mueven por otros. Sin embargo, no, como les decía, no puede proceder al infinito, porque entonces quedaría sin justificar el movimiento. Como todos los seres que nos rodean, sean minerales, plantas, animales y el propio ser humano, están en potencia, es decir, se mueven o no, debe existir algún ser que siempre esté en acto. Esto quiere decir, para que me entiendan, digamos que siempre esté presente, pero que no es impulsado por otra cosa, sino que le impulsa los movimientos de los demás seres. Bueno, en caso contrario de que no existiera este primer motor, ¿de dónde surgiría el movimiento? Esta era la pregunta que se hacía Aristóteles y él la justificaba con esta teoría. Es necesario pues llegar a un primer motor, o sea, un ser primero que posea en sí mismo el propio ser acto y que sea la causa del movimiento de todos los demás. O sea, este ser primero es lo que llamó el motor inmóvil. No porque pues no se moviera, sino porque es el primer ser que crea los demás movimientos. No sé si me entienden. Bueno, este ser debe tener estas características que están en el cuarto punto que pueden ver en esta diapositiva. Sí, en esa diapositiva, sí. Que dice que debe ser un ser perfecto, inmaterial y eterno. Un acto puro. Sin potencia, como les decía. Y no debe poseer ningún tipo de movimiento, que como les decía, se refiere a que en sí mismo de él proceden los demás movimientos. Es la causa de todo lo demás. Bueno, de acuerdo con la concepción teleológica de Aristóteles, este motor no mueve a los demás seres en tanto causa eficiente, es decir, no los mueve actuando sobre el resto de ellos o empujándolos, sino que los mueve en tanto causa final, ya que mueve atrayendo al resto de las cosas. Los mueve en tanto que el resto de los seres aspiran, tienden, desean o apetecen el acto. Y esto nos habla claramente de una causa final. Bueno, después vamos con Tomás de Aquino. ¿Le puedes mover, Gaby, porfa? Claro. Ahí está. Sí, ahí tenemos Listo. a Tomás de Aquino. Bueno, pues también les pusimos ahí como unos puntos. Recuerden que Tomás de Aquino, y ahorita lo vamos a resumir más, tiene 5 vías, se le llamaron 5 vías, que son como 5 postulados principales para probar la existencia de Dios. Todos pues muy resumidos. Por ejemplo, el primero, que es del que ahorita vamos a hablar un poquito, nos habla de la movilidad. Y de hecho, en este argumento, Tomás de Aquino se basó en la idea de Aristóteles del motor inmóvil para hacer este postulado. La segunda vía nos habla de la causalidad, o sea que todo tiene una causa. Bueno, y para no hacerles como mucho
para no darle mucha vuelta al asunto, también nos vamos a enfocar sobre todo en la quinta vía, que nos habla de que todo tiene una finalidad. Y bueno, ya, vamos entonces a desarrollar estos puntos que les dije. Y pues, como les decía, para probar la existencia de Dios, Tomás de Aquino se apoya en el modelo del motor inmóvil de Aristóteles, o sea, lo iba a probar a partir del movimiento. El movimiento es un efecto y como tal responde a una causa. Todo lo que se mueve es movido por otro. Esta cadena en la que una cosa mueve a otra no puede extenderse indefinidamente, que era lo que también les explicaba, que planteaba Aristóteles, porque si no caeríamos en la cuenta de los infinitos reales y esto no puede ser así. Tendríamos que llegar a una causa primera que dio movimiento a las demás. Bueno, por lo tanto, como les decía, debe de existir esta causa primera. Es un primer motor que no es movido por otro. Si no existe una causa primera que inicie la acción, todo quedaría inerte y sería inútil. ¿Por qué decimos esto? Porque aunque todo tenga la posibilidad de moverse y de funcionar, si no hay algo que lo haga funcionar, entonces no serviría de nada. Pongamos el ejemplo de una caja musical. Si nosotros pues la vemos, pues está, digamos, es bella y todo, pero hasta que no le demos cuerda o giremos esa palanca que hace que retome su funcionamiento, esta no serviría de nada. Ahora bien, incluso antes de girar, para que funcionen los engranes, alguien debería de levantar la tapa. Si no se hiciese así, la caja musical sería simplemente inútil. Y a este ejemplo lo llevamos a nuestro primer motor, del que nos habla Tomás de Aquino, que es Dios. El primer motor es Dios. Entonces, aunque las cosas, los seres estén ahí, si no hay un primer motor que los impulse, no sirven de nada. Incluso aunque tengan todas las funciones para poder moverse, si no hay algo que los impulse, entonces no sirve. Y bueno, esto nos apunta hacia un ser, como decía Aristóteles, eterno, inmaterial y perfecto, que es Dios. Y bueno, otro argumento no se basa en el movimiento y es el otro que les comenté, que es la causalidad, la segunda vía de Tomás de Aquino, que todo lo que existe debe su existencia a otra cosa. ¿Le puedes cambiar, Gaby, por favor? Claro. A la que dice causa eficiente. Listo. ¡Tarán! Gracias. Bueno, la causa eficiente nos dice que todo lo que existe debe su existencia a otra cosa. Es igual que el movimiento, digamos, solo que en este caso estamos hablando de causalidad, o sea, de existencia, ¿no? Sí, nada puede ser origen o causa de sí mismo. Por lo tanto, la existencia es el efecto de una causa, y tampoco indefinidamente, por lo que habíamos explicado. Entonces debe haber una causa primera que explique la existencia de las demás. Esta debe ser presentada por un ser que existe por sí mismo y que no depende de ninguna otra cosa. Ese ser que existe por sí mismo lo llamamos Dios. Y el tercer argumento del que les quiero hablar se basa en la posibilidad de la existencia, es decir, nada de lo que vemos en el universo tiene existencia necesaria, o sea, todo existe porque es posible que exista, porque un ser hace posible que exista, pero no es necesario. En cambio, este ser que hace que exista, sí es necesario para la existencia de todo lo demás. Este ser necesario lo llamamos Dios. Y ya para concluir, chicos, vamos, ¿puedes poner la última diapositiva, Gaby, la de las 5 vías, por favor? Sí. Gracias. Bueno, aquí vemos en el costado que hay una breve descripción que dice que Tomás de Aquino afirmó la existencia de una inteligencia por la cual las cosas son dirigidas hacia un objetivo. Esta quinta vía nos habla más que nada del argumento teleológico, que apunta a un propósito, una finalidad, que si tiene un propósito es porque fue creado por un ser inteligente, y este ser inteligente
que creó las cosas y las puso en ese orden, es porque va hacia un objetivo, ¿no? Y este ser es Dios. Y con esto concluyo, chicos. Muy bien. De estos 3 autores. Pues bueno, ahora vamos a hablar sobre Paley, que Anita nos va a hablar un poquito más sobre él. ¿Listo? El argumento del diseño. Ok. Sí. Ok. Bueno, pues pueden ver este reloj. No sé si se vea. Lo voy a acercar un poquito. Pueden ver este reloj. Imagínense que ustedes van caminando por un bosque y de la nada se encuentran este reloj. No sé qué piensen. Puede pensar que tal vez surgió el engranaje y de ahí surgió la parte plástica, pero también de ahí surgieron los números y luego se hizo unas ciertas piezas que eso nos da un instrumento perfecto para medir, o no sé qué se podrían imaginar. Seguramente es. Pero quiero decirles que este es un ejemplo del argumento teológico. Uno no puede andar por la vida pensando que este reloj salió del azar o que sin querer se encontró por ahí. ¿Qué es lo que uno piensa? Pues un ser inteligente, alguien que pensó, diseñó, tuvo que haber diseñado este reloj, tuvo que haber dicho, voy a hacer algo funcional, voy a dar un engranaje, voy a darle precisión. Uno no va por la vida pensando que salen relojes de la Tierra o algo así por el parche. Bueno, pues este argumento, esta analogía, suele usarse para ilustrar el argumento del diseño e intentar demostrar que al observar la naturaleza podemos darnos cuenta que tiene que existir alguien o un ser mayor a nosotros, alguien de inteligencia superior a la que nosotros tenemos. La precisión y la finalidad del mecanismo denota un propósito, así que un plan debió de existir una inteligencia superior que concibió la idea de poder crear las cosas que ahora vemos. Quisiera hablarte un poco de los antecedentes de esta analogía del reloj. Su nombre es William Paley. El nombre formal del argumento del diseño realmente se llama argumento teológico y lo vimos ahorita hace un ratito con Nati, que nos habló acerca de Platón, de Aristóteles, de Tomás de Aquino. ¿Qué significa el argumento teológico? Bueno, telos es una palabra griega que significa propósito o fin, así que podemos tener un argumento del fin o un argumento del propósito. Eso es lo que significa el argumento teológico. Por lo tanto, la teología estudia el propósito del diseño, o sea, el plano proyecto de las cosas. Eso es lo que realmente significa la teología. Cuando las hermanas nos hablan, la teología estudia el propósito o diseño, o sea, el plan o proyecto de las cosas. En realidad, los argumentos del diseño es anterior al cristianismo, o sea, eso fue antes. El argumento del diseño es anterior al cristianismo y los antiguos griegos como Platón, como les contábamos, y Aristóteles argumentan a favor de la existencia de Dios a partir de su observación de las cosas, pero en ese momento era de las estrellas. En el siglo Tomás de Aquino utilizó el argumento del diseño como una de las 5 vías para poder demostrar la existencia de Dios. Sin embargo, las articulaciones probables más conocidas que ahora vemos es el argumento de la teología natural, publicado por William Paley en 1802, que es el que le voy a hablar ahorita. Por cierto, quiero hablarles un poco, hablamos de la teología natural, y creo que no les definimos exactamente qué es la teología natural. Me gustaría decirles en este momento. La teología natural, también llamada teología racional, es el método de encontrar evidencias de Dios sin recurrir a ninguna evidencia sobrenatural. Eso es lo máximo, porque eso le damos como en todo a las personas que son ateas o algo así, porque ellos es como, no, a mí no me vengas a hablar de la Biblia. O sea, a mí háblame de argumentos que no tengan nada que ver con la Biblia. Y les voy a explicar cuáles son los argumentos de la Biblia. El nombre de la teología revelada, esa es la teología que se encarga de argumentar cosas a favor de Dios, pero a partir de las escrituras. Se llama teología revelada. Y la teología natural o racional es el método de encontrar evidencias de Dios sin poner antes la Biblia o sin dejarla a un lado, sin recurrir a la revelación sobrenatural. Ok, pero ya me fui como un buen antecedentes y ya vamos a lo que queremos. Ok, amo esta parte del reloj, de verdad me encanta, porque está muy padre, o sea, porque sí es cierto, se la hacen todos, o sea, dices, ¿cómo puede surgir algo de la nada, no? Y ahora les voy a enseñar las 3 vías que toma este hombre, William, para poder demostrar acerca de la naturaleza y tomar como extractos de la naturaleza para
revocar la idea de que las cosas existen por sí solas y evolucionan por sí solas. La primera es la diferencia de matices del argumento. El argumento del diseño fue utilizado de diversas maneras para explicar a favor de la existencia de Dios. Sus partidarios han señalado el orden, la información y el propósito de la complejidad. Uno de ellos es el ajuste fino como diseño propio antrópico. Los científicos hace muchos años han comprobado que el universo se caracteriza por tener una cierta precisión, o sea, por algo que ya no es en los mismos niveles o parámetros, todo se destruiría. Y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la constancia de la fuerza nuclear. La constancia de la fuerza nuclear débil, nuclear fuerte, constancia de la fuerza gravitacional, la velocidad de expansión del universo, densidad de la masa del universo, velocidad de la luz, edad del universo, todo ello nos da una señal de la precisión que tiene el universo. De hecho, les quiero poner un planteamiento bien padre. Vean, si el eje de la Tierra tuviera una inclinación mayor o menor, la temperatura extrema sería, o sea, las temperaturas serían extremas en la superficie de la Tierra, o sea, no existiría la vida. O sea, si solo, o sea, por nada estuviera un poco más inclinado, ya por eso destruiríamos todo. La distancia que separa la Tierra del Sol, si fuera un poquito mayor así, nada, el frío sería extremo e impediría el equilibrio del cielo, del ciclo del agua. Pero si la distancia fuera menor, el planeta sería demasiado caliente que arderíamos. Si la corteza terrestre fuera un poquito así, nada más gruesa, o sea, imagínense que, no sé, aquí, imagínense que esto sea la corteza de la Tierra, ¿no? Si solo fuera, o sea, como la mitad de mi dedo que está señalado ahí, ya, o sea, ya no habría nada. O sea, no podría haber vegetación, no podría haber plantas, no habría frutos, no podríamos vivir. Si la atracción gravitacional de la fuerza fuera un poco mayor, entonces los mares oceánicos de la atmósfera y el periodo de rotación resultaría gravemente afectada. Pero si fuera un poquito menor, la oblicuación de la órbita de la Tierra se modificaría demasiado, provocando alteraciones climáticas catastróficas. Y el último es que si la duración del día fuera, o sea, esto está padrísimo. Si la duración del día fuera mayor, las diferencias de temperatura serían demasiado grandes para permitir el desarrollo de la vida. Pero si la duración del día fuera un poco menor, o sea, si nada más le quitáramos 5 minutos menos a lo que es, del día fuera menor, la velocidad de los vientos sería tan alta que no sería posible sobrevivir. O sea, ¡guau! ¿Qué onda con esto? Ahora, la siguiente más padre que obviamente les encanta. Eso no, es que está muy interesante, pero bueno. La información como diseño, y esta es otra teoría. Se llama la teoría de la información del ADN. Eso está padrísima. Pero para poder entender eso necesitamos entender 3 componentes súper básicos. El orden específico, la complejidad no específica y la complejidad específica. Para comprender este enfoque de argumento, primeramente debemos de conocer esto. Existe un orden que es producto del azar o de factores aleatorios. Pero hay otra clase de orden que únicamente puede explicarse a partir del diseño inteligente. El orden específico se los voy a leer rapidísimo. Es simplemente una secuencia de información que se repite, por ejemplo, cat, ¿no? O no sé, perro. Esta clase de orden se representa en forma natural y está presente en los cristales, el nylon y los copos de nieve. O sea, se repite la información. Tu nombre, 6 veces. Para que pueda... ¿Han visto un copo de nieve? Esta tiene un patrón igualitario, o sea, un patrón que se repite todo el tiempo. ¿Se han dado cuenta cómo está un copo de nieve? Son como... pues no sé, como tipo 2 cuadraditos, pero juntos, ¿no? Están como algo así. Ay, no sé. Bueno, les voy a juntar una foto. Ahora, eso es ahí. La complejidad no específica es aquella que no se repite y no es aleatoria. También se presenta en forma natural. Por ejemplo, el umbral del viento o la forma de una roca son buenos ejemplos. O sea, no se repite porque la roca no es igual. O sea, la roca no tiene las partes totalmente iguales, sino va cambiando. Así que no se repite y no es aleatoria la serie de información. Y la complejidad específica es aquella que no se repite y no es aleatoria. No se presenta en forma natural. En contraste con un umbral del viento o la forma de la roca, los ejemplos de complejidad específica serían la música o una estatua. O sea,
La música y la escritura no es una forma aleatoria, o sea, no se crea o sea, no es como que uno de repente saque una pieza musical, no creo que Beethoven haya dicho, ay, me encontré en mi cama una pieza musical. No, él la tuvo que haber creado, entonces es eso. La complejidad específica no se crea de la nada como un copo de nieve que ya tiene como una cierta serie que rige rige una serie, o sea, que rige algo igualitario, sino que aquí es algo que tiene que ser creado a fuerzas. La manera de reconocer la complejidad específica es probar si es contingente. Y la contingencia, afirma William Dembski, es la característica primordial de la información. O sea, también es el lenguaje. Aquí está padrísimo, porque ya entramos como más en contexto. Por ejemplo, si alguien nos preguntara ahorita en este momento, ¿qué dice en esta pantalla? O sea, ahorita acabamos de ver la presentación y hay letras, ¿no? Si alguien nos preguntara, ¿qué dice ahí? ¿Qué podríamos responder? Pues si diéramos una respuesta negativa, sería, no hay información en ninguna de estas diapositivas, ni en el mundo. Lo único que hay es una simple página con garabatos escritos con tinta. Esa es la realidad. La realidad es que las cosas, o sea, la información realmente no tendría ninguna trascendencia si no supiéramos antes el saberla comprender y entender. O sea, sí, cuando tú vas a Japón y ves, supongo que todo, y no sabes dónde es Japón, no japonés, y ves un anuncio para ti, ¿qué es eso? Es simplemente garabatos, algo ahí pintado que ni entiendo. Simplemente, si no sabemos nada de música, yo cuando veo ahí que luego me enseña Josuecito, tú, y así como que las personas que tocan música, y yo lo veo y digo, órale, qué padre, ¿no? ¿Qué es eso? Yo no entiendo nada. Esa es la realidad, y esa es la realidad de la complejidad específica. O sea, eso tuvo que haber sido creado y tuvo que haber sido diseñado por alguien. Las computadoras, simplemente, ¿cómo? O sea, ve una computadora. Acuérdate del ejemplo de la computadora. A ver, piensa. ¿Cómo es que la computadora supo cuando tengo que ponerle algo, cuando tengo que teclearle algo? ¿Cómo es que se supo eso? No, o sea, tuvo que haber un diseñador, alguien que previamente concibió la idea, creó la idea y construyó la computadora. No es que por la vida se hayan dado computadoras al azar. Es lo mismo con un ser humano, no es como que de la nada haya salido un ser humano tan complejo, tan específico, un universo tan... Y es que de verdad lo vemos esto desde lo más básico, como una célula, que es algo tan pequeño, hasta el universo, hasta todo, ¿no? Hasta el mundo. Entonces, es lo mismo. Tuvo que haber un diseñador, tuvo que haber un ser inteligente superior a nosotros para poder antes comprender el lenguaje y darnos ese entendimiento para poderlo entender, para poderlo comprender. El lenguaje es un conjunto de signos y conjunto de convenciones que regulan el uso de los signos. Un signo representa un objeto intangible, por ejemplo, el número 1 es realmente el número 1, sino un signo simbólico que representa el número 1. O sea, es un número 1 porque nosotros le pusimos el nombre, pero no porque realmente el 1 se haya llamado 1 desde la eternidad. Entonces, por consiguiente, si tuviéramos que tomar la sopa de letras y formáramos la frase te amo en el tazón, usted sabría de inmediato que no es un mensaje proveniente del otro ser. O sea, eso me encanta. Tuvo que haber sido creado por alguien más. Si yo pongo en mi sopa, han visto la sopa eléctrica, ¿no? Si yo pongo ahí en mi tazón, te amo, no es que la sopa me esté diciendo que me ama, es porque yo antes tuve que haberlo puesto y tuve que haber señalado las letras para que se pudiera entender la frase te amo. No es que la sopa me haya hablado y me haya puesto te amo, Ana. Entonces, todo eso nos lleva a que tuvo que haber un diseñador, tuvo que haber alguien que nos tuvo que haber dicho acerca de cómo comprender el lenguaje, de cómo comprender la información. Entonces, la información, ¿qué es la información? Pues es la comunicación entre dos seres inteligentes. Pero para que estos dos seres puedan comunicarse, se tuvo que haber tenido un lenguaje en común. Y ese lenguaje debe existir y ser comprendido antes de cualquier intento de comunicación. Por ejemplo, debe existir el lenguaje de la escritura musical, como los pentagramas, las notas, los valores, antes de que cualquier intento de ejecutar o escribir música. Así que la música puede estar en la mente del compositor, pero no podría comunicarla si desconoce las notas convencionales, ¿no? Es lo mismo que por eso me encanta porque hablan acerca del ADN, porque el ADN tiene estructura y tiene una complejidad y tiene un lenguaje. O sea, el ADN tiene un lenguaje para poder hacer sus funciones. Entonces tuvo que haber un diseñador en nuestro cuerpo, dentro de él, porque no es como que uno le diga al cuerpo, a ver, estornuda, a ver, respira. O sea, es un lenguaje que nuestro propio cuerpo tiene para poder ser funcional y servir. Y bueno,
el otro ejemplo que tenemos es la complejidad como diseño y la complejidad irreductible. La irreductible es la cosa, bueno, es muy básica, es muy pequeña, porque vean el postulado, solo escuchen. El argumento de complejidad irreductible afirma que algunas cosas son tan simples que posiblemente y aún así funcionan. El bioquímico Michael Bell lo explica de la siguiente manera. Un sistema de complejidad irreductible no se puede producir de forma directa, es decir, por un continuo mejoramiento de la función inicial que sigue operando a través del mismo mecanismo, por medio de leyes y sucesiones modificantes, de un simple precursor, porque cualquier sistema precursor aplica un sistema de complejidad irreductible, que a la parte final, por definición, sería no funcional. Ya, se escucha muy extraño, ¿no? Bueno, en otras palabras, simplemente dice, todas estas cosas debieron ser creadas y no pudieron ser solamente parte de la evolución, por obra del azar o de fuerzas carentes de dirección. Para ilustrar mejor este argumento vamos a ocupar la trampa de un ratón. Bell utiliza, por ejemplo, esta trampa. La respuesta no puede ser prescrita de ninguna pieza sin utilización del mecanismo. O sea, si vemos una trampa de un ratón, cito, el origen no pudo ser un trozo de madera que atrapó a algún ratón y que algo sufrió una mutación e incorporó un resorte que le permitiera atrapar a otros 4 ratones y que más tarde, mediante una adaptación, incorporó el martillo con el cual atrapó un número mayor de ratones y los ratones están formados por componentes individuales que separados del conjunto pierden toda utilidad. O sea, no es como que hay cosas que son tan simples, son tan funcionales que no pudo haber una evolución dentro de ellas. Eso es lo que nos quiere decir Michael Bell. Por ejemplo, está la trampa del ratón y no es como que una pieza de madera sin querer mató a un ratón y ya, y dijo, caray, puedo matar ratones y con eso ahora le voy a agregar un resorte. Y luego después dijo, pero como que no me funciona mucho, le voy a arreglar esa capuchita del metal, ¿no? Para atraparlo. Y luego dijo, pero voy a evolucionar más para poder atrapar a esos 4 ratones más. O sea, no, simplemente se dio así. Entonces, eso realmente es lo que simboliza esta parte, la complejidad irreductible. Eso es lo que realmente simboliza, que hay cosas tan básicas, tan pequeñas, tan chiquitas, que simplemente son, y lo son y ya. Ahora, quiero terminar, ya porque ya me tardé un buen, es con una pequeña cita, una conclusión. Los diferentes enfoques del argumento del diseño tratan de probar una misma cosa, que el naturalismo solo puede explicarse una parte de los hechos y llegar hasta cierto punto. Su capacidad de dar respuestas se agota, y sin embargo no es la limitación para pensar en un diseño inteligente. La teoría de Dios de los huecos, como suelen llamársela, la precisión del universo, la naturaleza de la información, al observar que no llevamos la complejidad de los seres vivos, no pueden explicarse a partir de formas aleatorias, no direccionales. Son todos los elementos que apuntan a un diseñador inteligente, trascendente, y no solamente trascendente y inteligente, sino también personal, que se quiere revelar a su creación. Quiero cerrar con una cita célebre del autor Alan Zanadke, que dice, el mundo es demasiado complejo en cada una de sus partes e interconexiones como para considerarlo resultado del puro azar. Estoy convencido de que la vida, el orden perfecto que vemos en cada organismo, es sencillamente un sistema demasiado bien concebido. Cada una de las partes de un ser vivo depende de todas las demás para poder funcionar, como saben que deben hacer. Cómo se diferencian una de otras al momento de la concepción. Y cuanto más uno aprende sobre bioquímica, más increíble resulta la complejidad de la vida. Salvo que exista otra clase de principio organizado para un creyente, un arquitecto. Y ya, quiero cerrar con esto. Yes. Vamos a hablar un poquito de William Craig, pero también voy a tomar algunos de sus referentes que él tenía, que sería William Paley y John Leslie. Y que pues junto todos ellos empiezan a dar las construcciones del argumento, que sería el del ajuste fino. Entonces el ajuste fino como tal parte primero que nada por John Leslie. William Craig lo edita y lo conceptualiza de tal manera que es muy potente, porque tenía algunas deficiencias. Y recordemos que pues Hume hace una crítica muy fuerte al argumento teleológico, al argumento del ajuste fino, de los primeros que existían. De hecho hace críticas a Santo Tomás de Aquino y hace críticas hacia la existencia de Dios que surgen de estos argumentos. Sin embargo, John Leslie plantea otra idea totalmente diferente y mucho más fuerte. Entonces es un argumento probabilístico en el que nosotros nos encontramos con unas premisas, ¿no? La primera premisa es que las constantes físicas y leyes del universo
parecen estar excepcional y específicamente relacionadas entre sí. Hay que puntualizar mucho que este es un argumento probabilístico, entonces es lo más probable que podría suceder. Entonces, estas premisas no es un silogismo necesario, no es un silogismo meramente formal. Por eso lo importante es como relacionar en cuáles son las otras probabilidades, ¿no? Que es lo que busca este argumento. Entonces, la segunda premisa es que las relaciones ajustadas de estas leyes y constantes parecen haber sido diseñadas. No podemos demostrarlo, pero intuitivamente tiene todas las características de un diseño. 3. Un diseño exige la presencia de un diseñador inteligente y poderoso. Bueno, esto es una premisa que podemos nosotros casi asumir por definición, puesto que realmente es para completar lo anterior. Si se dan cuenta, las primeras dos son las más importantes porque es donde está la controversia. Y en estas últimas dos, que sería la 3, que es que este diseño tuvo que haber sido diseñado, porque es como un celular, alguien lo tuvo que haber hecho, no sé, un coche, alguien lo tuvo que haber ensamblado. Y 4, este diseñador es Dios, por las características que este diseñador requiere, que es inteligencia, un poder importante, tener omnisciencia y las características que conocemos que le podemos atribuir a Dios, ¿no? Y la existencia necesaria que puede atribuirse de las 10 de Tomás de Aquino. Entonces, ¿cómo empieza a surgir todo esto? Este surge en el año de 1800 y cacho. Entonces, este argumento es un argumento que en su tiempo se vuelve confrontado por la teoría darwiniana. Y esto es importante mencionarlo, porque en ese tiempo se creía como un argumento refutado, ¿no? Porque decía, en este caso podemos ver que así como Darwin había demostrado que podía existir a partir de la aleatoriedad condicionada, como es la selección natural, así podría existir otra manera en la que podría darse estas condiciones para que las constantes no fueran necesariamente diseñadas. Entonces, nos encontramos con esta situación. Y pues esto es muy importante porque conforme pasa el tiempo nos damos cuenta de que esta posibilidad se va reduciendo mucho y entonces hace que sea muy improbable que exista al azar. Y este argumento es una variante del argumento teleológico, el del ajuste fino, porque habla acerca de las constantes, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que si nosotros tuviéramos la constante de la gravedad, la constante de la fuerza nuclear débil, la constante de la fuerza nuclear fuerte, todas estas hacen que el universo permanezca posible para la vida. Y lo que se ha dicho es que si una de ellas se viera alterada en una parte de 10 elevado a la 100, ya no existiría un universo posible para la vida, y esto exige que se explique. Entonces llegamos a un momento en el que pues se crea la hipótesis de que existe un multiverso para explicar la amplia posibilidad de universos y que en algunos no habría vida, pero que en el nuestro estamos muy afortunados de que sí haya vida, ¿no? Sin embargo, esto es ridículamente improbable, pero a pesar de que es muy improbable, no quita la posibilidad, y entonces eso hace que el argumento no sea necesario. Bueno, chicos, espero les haya gustado este video de apologética con nuestros ponentes y los esperamos la próxima semana a la misma hora con un nuevo tema y nuevos ponentes. Y mañana no se les olvide que tenemos nuestro top de canciones, así que voten y escúchenlo. Bueno, chicos, adiós.